fuerza y fe florecen hoy. Pasos puros, paz me dan. Y nos dice la Escritura en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y cuando nosotros nos detenemos a mirar las aflicciones de los hombres de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que la gran ventaja de todos ellos fue que aprendieron a utilizar cada situación por la que estaban atravesando, por la que estaban viviendo, para aferrarse más al Señor, para aferrarse más a Dios, casi que como aquel náufrago que se aferra a la tabla en medio del mar porque sabe que esa tabla le mantendrá a flote. Y aquellos hombres aprendieron a no soltar al Señor, no soltar las promesas, no soltar las palabras del Señor hasta obtener su salida. Y como lo hizo un hombre llamado Josafat en la Biblia, que cuando los enemigos venían contra él y contra su pueblo, era un ejército numeroso, era un ejército superior a él. Y obviamente, como es natural, él tuvo miedo, él tuvo temor. Pero por encima de todo, nos dice la palabra, que él inclinó su rostro y comenzó a clamar a Dios en oración y ayuno. Y no solamente lo hizo él, sino también el pueblo que estaba con él. Y nos dice el libro de Crónicas en el capítulo 20, el versículo 12 y más adelante el versículo 15. Ellos dijeron esto: porque en nosotros, Señor, no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es el versículo 12, pero ahora escucha el versículo 15. Dice la Escritura que mientras Josafat clamaba a Dios, la respuesta vino inmediatamente. No se hizo esperar, fue una respuesta inmediata, contundente. Y Dios les dijo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Escucha, Dios les dijo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el versículo que citamos al comienzo, donde la Escritura nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En ese versículo, el apóstol Pablo nos desafía a nosotros como cristianos a reflexionar sobre nuestra fidelidad al Señor, sobre nuestra actitud para con Él en medio de las angustias o las dificultades. Hay muchos que se desaniman, hay muchos que abandonan, dejan de congregarse, dejan de servir, dejan de sembrar, dejan de orar, dejan de ser fieles al Señor porque están pasando por un problema y ese problema les está quitando fuerzas y tal vez ánimo, y entonces se echan para atrás. Pero es posible que nosotros pensemos que todos estos hombres de la Biblia, Josafat, pero también Moisés, Abraham, David, o tal vez el mismo Pablo, para nosotros tal vez pensamos que fue muy sencillo mantener su comunión con Dios, producto de llevar siempre vidas bendecidas. O sea, como a ellos siempre les iba bien, entonces para ellos era fácil buscar a Dios, pero eso no fue así. La Biblia nos enseña que todos ellos pasaron por adversidades, por pruebas, que eran mucho más fuertes que las que nosotros hemos vivido, tal vez que las que tú has pasado.
como las que yo he pasado. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por alguna razón siempre creemos que la nuestra es la más terrible de todas. Pero recordemos que hay millones de personas pasando por penosas circunstancias y ante las cuales las nuestras les parecen insignificantes. Sin embargo, aquellas personas luchan por salir adelante. Y todos estos hombres de la Biblia aprendieron que ante la adversidad debían volver sus ojos a Dios, porque Dios era su único refugio, su única fortaleza. Para ellos no había otro camino, para ellos no había otra salida, sino buscar a Dios. Y hay otras cosas en las que nosotros podemos, refugiarnos. Hay gente que se refugia en el llanto, hay otros que se refugian en la soledad, hay otros que se refugian en algún vicio, en alguna persona. Pero los hombres de la Biblia aprendieron a refugiarse en Dios. Y hoy quiero decirte que te refugies en Dios, que descanses en Él, que sometas a Él todo temor, toda angustia, toda preocupación. La verdad, nosotros a veces somos muy asustadizos. A veces nosotros somos muy fáciles de desanimar o de desalentar. Pero como ellos tenemos que aprender a luchar y a salir adelante. Nosotros tenemos que descubrir, como aquellos hombres que descubrieron, que ninguna dificultad, ni la tribulación, ni la persecución, ni el hambre, ni la espada, ni el peligro, que ninguna otra cosa podía causarles temor y angustia, porque ellos sabían que a pesar de todas sus circunstancias, nada les separaría del amor de Dios, que Dios velaría en todo momento por ellos, velaría por su seguridad y por su bienestar. Y quiero decirte hasta ahora que Dios vela por ti. La Escritura dice que no se adormece ni duerme el que nos guarda, que sus ojos están sobre nosotros, de día y de noche. Dios vela por ti, Dios pelea la batalla por ti. Alrededor tuyo hay ángeles, hay ejércitos de ángeles a quienes Dios ha enviado a cuidarte, a quienes Dios les ha dado orden, diciendo: no permitan que nada toque a mis ungidos y le haga daño a mis profetas. Tú cuentas con una provisión sobrenatural y maravillosa del eterno y permanente amor de Dios. Él está en tu vida. Él está alrededor de ti. Él habita, alrededor tuyo. Y bajo sus alas tú estás seguro. Así que si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por alguna circunstancia, entrega eso al Señor, refúgiate en Él, sigue siendo fiel, sigue manteniéndote firme, porque vas a ver en tu vida la respuesta de Dios. Y sea el momento para agradecerte por recibir este mensaje, invitarte que nos ayudes a compartirlo también con otras personas y para invitarte a recibir un nuevo reto para hoy. Me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Me hace fuerte. Y ese reto es a que si tienes alguna causa de aflicción, alguna tribulación, alguna necesidad, estás corriendo alguna persecución, algún peligro, sometas eso en oración, refúgiate en Dios, pero también ten una declaración de fe, una declaración firme en tus labios, una declaración firme en tu corazón donde digas: nada podrá separarme del amor de Dios. Repítete una y otra vez eso: nada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Amado Dios, hoy te doy gracias por tu palabra. Padre, yo oro para que tú nos dejes esa fortaleza que proviene de ti, esa paz que proviene de ti, ese gozo
que proviene de ti. Dile, Señor, en esta hora inunda mi espíritu, sacia mi corazón, sacia mi alma. Señor, hoy me refugio en ti, hoy espero en ti, porque en ti soy más que vencedor, porque tú eres la fuente de mi provisión. Y hoy declaro que eres mi Dios y que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, y esto te lo pido con acción de gracias. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén.